Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto que les vengo a exponer sería el reto 5, nombrado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Yo como alumno, mi nombre es Cristian López Mendoza, con una matrícula 240-16-601. La fecha de esta exposición es del 25 de junio del 2026. El siguiente caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que Ana hacía, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era para repartir que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó y posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas, calificativos y peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego, un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, resolviendo incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahora la pregunta que se tiene: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta sería: sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, tanto a nivel nacional como internacional. Se tiene una argumentación respecto al caso número 1. La vulneración de la libertad de expresión y de culto. La vulneración de la libertad de expresión y de culto. Ana realizaba actividad pacífica de su difusión de ideas mediante panfletos con citas bíblicas. La actuación de la policía al arrebatarle el material y detenerla bajo el argumento subjetivo de alterar el orden constituye una censura previa e injerencia arbitraria, ya que la distribución de ideas religiosas no representa un peligro real o grave e inminente para la paz pública. Ilegalidad. 2. Ilegalidad de la detención y afectación a la libertad personal. La privación de la libertad, tanto de 3 horas retenida e incomunicada en una patrulla, como el día completo en el área de Barandilla, careció de causa justificada y puesto que no existía flagrancia directiva ni de orden de autoridad competente, configurando una detención de carácter arbitrario. La vulneración a la dignidad personal. El personal de seguridad pública incurrió en un trato degradante al emitir burlas y calificativos peyorativos en contra de Ana mientras se encontraba bajo su custodia en Barandilla, violentando sus obligaciones respecto a la dignidad humana. Falla sistemática y denegación de justicia. El Estado incumplió
su deber de garantía y protección judicial, debido a que la Fiscalía General del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos omitieron iniciar su debido procedimiento de investigación, y esta denegación se agravó cuando la Fiscalía Federal resolvió su incompetencia, dejando a la víctima en un estado de indefensión frente a los abusos cometidos por agentes estatales. Se tiene una fundamentación jurídica. La fundamentación establece el soporte normativo y los artículos específicos del derecho nacional e internacional que respaldan la existencia de la responsabilidad del Estado mexicano. Se deriva entre la Constitución Política y de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 6 y 24 garantizan la libertad de expresión, manifestación de ideas, la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Artículo 16 regula el principio de legalidad y los requisitos constitucionales para que todo acto de molestia y privación de la libertad, mandamiento fundado y motivado, así como los supuestos escritos de flagrancia. En el artículo 17 se consagra el derecho al acceso a la justicia y a una impartición de justicia expedita y efectiva. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1, establece la obligación general de los estados de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención sin discriminar alguna. Artículo 5. Protege el derecho de la integridad personal, prohibiendo los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo número 5. Protege el derecho a la libertad personal y prohíbe la retención arbitraria. Artículo 8 y artículo 25 consagran las garantías judiciales y recursos sencillo, rápido y efectivo para que las personas contrarias violen sus derechos fundamentales, no violen sus derechos fundamentales. Artículo 12 y artículo 13 reconocen la libertad y conciencia como la libertad de pensamiento y de expresión. Tenemos el caso número 2. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prohibía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto prohibía previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calles, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado. Fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil. A través de ella se planteó su caso jurisdiccional o
jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse conocimiento ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahora la pregunta del millón. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta sería sí, existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que la emisión del decreto y la actuación de las autoridades estatales, personal militar, de seguridad pública y administración vulneraron diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Argumentación jurídica. Inconstitucionalidad y violación al principio de la legalidad del decreto. El gobernador excedió sus facultades al restringir la libertad de tránsito y decretar un confinamiento domiciliario obligatorio con sanciones penales o administrativas. El arresto de derechos conforme al artículo 29 constitucional solo pueden ser restringidos o suspendidos por el presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión o bien mediante una reforma legislativa formal, más no por decreto ejecutivo local, además de suspender o restringir derechos mediante decretos locales durante una emergencia sanitaria, viola el principio de legalidad y la ley de reserva de la ley. La reserva de la ley, violación al principio de igualdad y prohibición de discriminación por condición social. Andrés encontraba en situación de calle el decreto y las autoridades aplicaron una multa pecuniaria de manera insensible, así su realidad socioeconómica, convirtiendo la falta de recursos en una pena privativa de la libertad. Esto vulnera el principio de igualdad ante la ley, castiga la libertad y castiga estructuralmente la pobreza. Ilegalidad de la detención por parte de las Fuerzas Armadas. La detención fue realizada por un elemento militar, lo que vulnera el marco constitucional mexicano sobre las funciones de seguridad pública, restringiendo la participación militar en las tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulas y subordinada, además de constituir una privación arbitraria de la libertad al no existir flagrancia de un delito federal o común que justificara el acto de molestia. La afectación que tuvieron, afectación a la presunción de inocencia, honor y dignidad, violación al derecho y a la honra y reputación. El hecho de que la autoridad haya boletinado a Andrés en redes sociales con su fotografía y calificativos peyorativos sin vergüenza, vulnera flagrantemente el principio de presunción de inocencia y vulnera flagrantemente el principio de presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, la honra y la reputación, ejerciendo además un tratado degradante y estigmatizante desde una posesión de poder estatal. Fundamentos jurídicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Prohíbe toda forma de discriminación motivada por condiciones socioeconómicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y impone
a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Artículo 11. Reconoce el derecho de la libertad de tránsito, el cual solo puede ser emitido en los casos previstos por la ley. Artículo 16. Se consagra el principio de legalidad y los requisitos, fundamentación y motivación para todo acto de molestia y privatización de la libertad. Artículo 21 establece que la multa o el arresto administrativo deben de ser proporcionales a las posibilidades económicas del infractor. Garantía especialmente aplicable a jornaleros, obreros o personas en situación vulnerable. Artículo 29. Regula los supuestos estrictos bajo los cuales se pueden restringir o suspender los derechos humanos y sus garantías de estado de excepción. Facultar la reserva, el ámbito federal bajo control del Congreso. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.1. Obligación de los estados: respetar, garantizar los derechos sin discriminación. Artículo 6. Derecho a la integridad personal y prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7. Derecho a la libertad personal y prohibición de la detención arbitraria. Artículo 11. Protección de la honra, la dignidad y la reputación frente a injerencias ilegítimas o campañas de deshonra por parte del Estado. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. Se tiene una conclusión de ambos casos, 1 y 2. En el caso número 1, el Estado incurrió en responsabilidad al vulnerar la libertad de expresión y de culto de Ana, mediante una detención arbitraria e ilegal bajo el pretexto subjetivo de alterar el orden público. Asimismo, se agravó la falta de debido al trato degradante, recibiendo en barandilla a la denegación sistemática de justicia por parte de las fiscalías, comisiones de derechos humanos y tribunales federales que omitieron investigar o proteger a la víctima. En el caso número 2, el Estado es responsable por la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo local que restringió derechos no suspendibles legítimamente, sumando a la actuación indebida de los elementos militares en función de seguridad pública, además a la aplicación ciega de una sanción económica a una persona en situación de calle, seguida de su privación de libertad y de su estigmatización pública en redes sociales por parte de la propia autoridad. Violentó flagrantemente la dignidad humana, la presunción de inocencia y el principio de desigualdad.